las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé. A veces puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Hola, buenos días. Estamos en un espacio dentro de Jaén Plus Radio y yo creo que la canción de entrada, bueno, le habla Antonio Sánchez Cañete, la canción de entrada ha sido, yo creo que es sugerente, no, lo siguiente, es decir, por las veces, una canción, una melodía preciosa de Conchita y preciosa y sugerente, pues por lo que vamos a hablar hoy en concreto, que es sobre un programa especial sobre el 8M, el Día de la Mujer, y para ello nos acompaña, para que en definitiva la sugerencia de la canción y del guión y de la idea ha sido de ella, nos acompaña Belén López. Buenos días, Belén. Hola, buenos días, Antonio. Bueno, pues Belén López, colaboradora nuestra también, ¿no? El programa de Mindfulness. Bueno, pues ya digo, la verdad que la idea salió de ella. A mí me encantó. Entonces os comento un poco mi breve resumen con respecto a este tema. Este tema es un tema serio, un tema sugerente, un tema en donde la canción, ya digo, nos habla de esa memoria emocional de esas mujeres que han sufrido acoso, que han sufrido maltrato, violencia de género en definitiva. Estamos hablando de un programa especial del 8M, el Día Internacional de la Mujer, en donde esa memoria, en definitiva, emocional, a veces quizás el tema lo hablaremos con ella como coach, como también terapeuta. Se puede quizás llegar a superar lo que son las secuelas quizás físicas y tal. Las emocionales son muy difíciles, desde luego, de superar. Y en esta canción, ya digo, sugerente a tope, aquellas veces que esa mujer no se ha cuidado, aquellas veces que esa mujer pues no se escuchó a sí misma, aquellas veces que esa mujer pues no se atrevió a dar el paso. Pero también es positiva la canción de Por las veces de Conchita. Es positiva porque dice que todos los días sale el sol, todos los días hay una luz. Desde luego creo que es un alegato, una alegoría a lo que es la valentía de todas estas mujeres, que ya digo que muchas de ellas, la mayoría de ellas que han sufrido este trauma, tienen después ese proceso postraumático que influye a nivel de ansiedad, que influye a nivel de irritabilidad, de depresión, de incluso a nivel cognitivo, problemas de memoria, problemas de somatizaciones. Un programa muy bonito, el que tenemos hoy enfocado con Belén López. Bueno, esa era mi pequeña introducción que quería deciros. De nuevo le damos la bienvenida y ya la presento, Belén. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por aportar este espacio. Ella es terapeuta, coach, especializada también en regulación emocional y en mindfulness, ¿no? Así como en desarrollo humano. Acompaña procesos de acompañamiento, desde luego, y transformación personal para las personas, centrada sobre todo, y no exclusivamente, desde luego, en mujeres, y que puedan comprender cómo se ha construido emocionalmente y vivir desde la conciencia, la responsabilidad y la autonomía, estén en pareja o estén estas mujeres solas. Trabaja integrando herramientas como la terapia de la Gestalt, el coaching humanista, la regulación emocional y la atención plena, con un enfoque centrado en darse cuenta y en la toma de decisiones conscientes.
Podéis conocer más a Belén, aparte de este programa que ella lleva de Mindfulness en Jaén Plus Radio, dentro en su página web www.delacasacoach.com. Y ya nos vamos directamente contigo, Belén. Lo dicho, muchas gracias, buenos días. Tema muy sugerente, ¿eh? Pues sí, y además después de haber empezado con la canción de Conchita, por las veces que nos hemos estado callando durante siglos, ¿no? Las mujeres, ya no solamente por, bueno, habiendo tenido traumas, sino el propio sistema, ¿no? La sistémica que hemos tenido siempre, que se ha inculcado una cultura y en nosotras, y lo bueno también de Conchita, como tú decías, ¿no? en esta letra maravillosa, es el que se ve la luz, que esto se puede superar, ¿no? Y para eso vamos a hablar hoy sobre la anatomía emocional de la mujer, en este caso. Te lo quería preguntar, que no lo hemos dicho, no lo he dicho yo, pero ese es el título, que le has puesto muy sugerente. Sí. Repite, la anatomía. Anatomía emocional de la mujer, en este caso, porque también es cierto que vosotros como hombres también tenéis creencias que os limitan, ¿no? Pero bueno, hoy siendo 8M nos vamos a dedicar exclusivamente a la mujer, ¿no? A hablar de nosotras. Y un concepto que decía fuera de micrófono, y la epigenética. La epigenética es fundamental para la comprensión, o sea, cuando comprendemos conceptos y los identificamos, podemos llegar a aceptar y desde ahí pues desarrollarnos, ¿no? Y cambiar totalmente el entorno en el que tenemos. Y me gustaría explicarlo porque esto lo he ido yo comprendiendo a partir de y a través de los procesos emocionales que llevo con mujeres. O sea, fue como que se aunaron mi investigación por la epigenética y esos procesos y qué creencias limitantes tenían. La gran mayoría de ellas, por no decir todas. Entonces, bueno, lo auné todo y por eso pues quería expresar este programa. Pero sí. Vamos lógicamente a centrarnos en el título, esa anatomía emocional de la mujer, en definitiva. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo define esa anatomía emocional? Ya digo, a mí cuando me lo propusiste me pareció un título muy interesante, muy sugerente. Sí, es el título lo que hace es entender cómo no hemos construido nuestra forma de sentir, de dónde viene todo esto, ¿no? Porque al igual que el cuerpo tiene estructura, la emoción también tiene estructura, tiene historia, tiene creencias, tiene silencios y tiene adaptaciones. Entonces, bueno, pues yo tanto en talleres grupales como en sesiones individuales, pues pregunto cuántas veces has sentido algo y te lo has callado, o cuántas veces has dicho no pasa nada y sí que pasa, o cuántas veces has explotado, ¿no? Y qué es lo que ha hecho que te explote, ¿no? Estos son patrones que se van repitiendo y bueno, y cuando la persona, la mujer se silencia o el grupo se silencia, algo tiene que decir, ¿no? Es como que se te pone la piel de gallina y dices, sí, hay de todo esto, ¿no? Como me suelen decir. Entonces, bueno, pues siempre se nos ha inculcado que estamos, pues para que podemos sentir tristeza y podemos sentir sacrificio y estamos para ello, pero no rabia. Se solía decir, ¿no? Una niña que se enfada es una exagerada, ¿no? Una histriónica, una histérica, pero cuando un niño se enfada tiene carácter, o sea, totalmente desvirtuado, ¿no? La forma de sentir. También los hombres tienen su aspecto, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Pero en este caso hemos estado muy sometidas a ese sistema, a esa educación emocional. Yo creo que la canción también es muy relevante con respecto a dos conceptos que tenemos que aclarar. En la mujer de este perfil, el sostener, en definitiva, y el expresarse. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, el expresarse es la forma más saludable que tiene el ser humano, ¿no? Y esto lo vinculo, bueno, para estar en el mundo. Esto lo vinculo con la epigenética precisamente. O sea, yo la epigenética la explico, la quiero hacer, es súper compleja, pero la quiero explicar de la forma más sencilla posible. La epigenética es nuestra genética, la genética que tenemos todas y todos en nuestras células,
que en función de dónde están, pues tienen una funcionalidad. Entonces la epigenética es un libro abierto. Tú eres un libro abierto completamente con una información. Y yo soy otro libro completamente abierto. Pero hay hojas que están tapadas en tu caso y hojas que están tapadas en el mío, ¿no? Entonces el que se expresen todas las hojas hace que haya funcionalidad, que haya una coherencia en el cuerpo y que todas las células trabajen en pro de lo que tengan que en ese momento bueno, pues reparar, ¿no? O generar o lo que sea. Entonces, como tú dices, pues ya que lo has mencionado, ¿no? La expresividad es fundamental en nosotras para no entrar en condicionamiento, en no reprimir sentimientos, ¿no? Que después hablaremos, ¿no? Que van al cuerpo y se somatiza. Entonces, como digo, el ADN es un libro enorme, enorme, pero dependerá de nosotras y del contexto y de cómo veamos el contexto de nuestro filtro para tener una coherencia y que nuestro cuerpo sea funcional. ¿Vale? Y esto se trabaja. Belén, yo por lo que estoy viendo también, y dentro del enfoque que le estamos dando al tema de este programa especial para el 8M, hay unas emociones históricamente, ¿no?, reprimidas y otras incluso permitidas, pero una y la otra son negativas. Porque de alguna manera las reprimidas están ahí, pero es que las permitidas han sido que la mujer esté triste, que la mujer esté insatisfecha, que la mujer, es decir, las permitidas la mujer son negativas, han sido negativas históricamente quizás para ella esas emociones, pero las permitidas también, ¿no? Es decir, tanto las reprimidas como las permitidas, no sé, ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, dime un ejemplo de las permitidas. Por ejemplo, una mujer que bueno, que se te permite que estés triste pues porque tiene la situación que tiene a nivel de pareja. Bueno, y no enfadada, porque el enfado permite poner límites, proponer soluciones o tomarlas, ¿no? Mira, por ejemplo, hubo una señora en el 1901 que se llamaba Carmen de Burgos, no sé si la conoce, de Rodalquilar, de Almería, bueno, una zona que si no habéis ido es maravillosa, de verdad, tiene una energía especial esa zona. Y esta mujer, sobre estos problemillas familiares que era el maltrato, cogió a su niña de 4 años y se fue a Madrid a buscarse la vida en 1901. Ella fue la primera que empezó a movilizar a través de un diario que empezó en 1903 a trabajar en el Diario Universal como Colombine, empezó a hablar del divorcio y del maltrato, empezó a meter el dedo en la llaga, ¿no? Y a movilizar a las mujeres. O sea, a partir de entonces se empezó a crear una versión de que, oye, que nosotras nos merecemos otra cosa que no sea tener permiso marital, que hasta los 70... tenemos que pedir, yo por supuesto no, porque yo no había nacido en el 70, pero a partir del 75, que yo tenía muy poquitos años, ya no teníamos que pedir permiso, no tenía que firmar el marido el consentimiento para trabajar, para adquirir bienes de la propia mujer. O sea, fíjate el sistema en el que estábamos y estamos todavía involucradas todas y todos, en el que esa educación era de que la mujer tiene que cuidar y sacrificarse y estar al servicio, y la mujer estaba viviendo a la postre de la necesidad de Maslow, que era sobrevivir, claro. Porque si me caso, claro, me dan cobijo, comida a través de mi servicio. Eso es lo que te quería decir, esa emoción permitida a la mujer históricamente hasta hace esos años 70, 80, 90, en donde el sacrificio era una cuestión, en definitiva, donde tenía que, como diciendo esto, lo tienes que conllevar, es decir, una emoción que toda la sociedad, no solo ya la pareja, sino que te permite que la tenga. Ese sacrificio lo conlleva, ¿no? Y en cambio esas emociones reprimidas, como pueden ser evidentemente la rabia, ese deseo o esos límites, que desde luego ahí estaban, ¿no? Es un tema histórico, un tema que se han ido rompiendo evidentemente poco a poco lances, ¿no? Sí, pero fíjate, para romper eso hay que tomar conciencia de qué es lo que está ocurriendo. En los procesos que llevo aparece... ¿Y ahí entra la epigenética ya? Para entrar directamente la epigenética está en esa siempre. Definición, explicación clara de qué es lo que es para el oyente, porque claro, epigenética de la anatomía emocional de la mujer. Claro, es que está totalmente involucrada, o sea, ya está adherida, ¿no? Según el contexto en el que estemos
viviendo, en el entorno, si es amable o desagradable, en el que estemos viviendo, o nuestra forma de verlo, que podemos estar en un entorno agradable pero no verlo de forma agradable, eso va a hacer que haya modificaciones, más que modificaciones, no son modificaciones genéticas en nuestro organismo, sino que... A nivel cerebral tampoco, Belén, porque sí que la mujer que ha sufrido un trauma de este tipo, de violencia de género y tal, a nivel cerebral, a nivel neuro, psicológico, incluso, ¿se puede haber afectado también? Absolutamente. Las células están en todo nuestro organismo, ya sean en el cerebro, en un brazo, en un pie, están en todo nuestro organismo. Y todas las células tienen la misma cadena de ADN, la misma, pero tienen funcionalidades diferentes. Lo que he comentado antes, es un libro abierto. Entonces, en función, fíjate, si una mujer ha vivido en el maltrato, de verdad real, en su momento, esta mujer tiene que estar en alerta de qué es lo que le va a venir encima. O esta niña, que también hay niñas que viven en el maltrato de pequeñitas, ¿no? O que no han sido cuidadas. Entonces están en alerta de pillar pues algo de comida, o que también hay situaciones así hoy en día, Y son esos estados de ansiedad que tienen, lógicamente. Y esas niñas o esas mujeres, ¿no? Da igual la edad, al estar en un estado de alerta, se educa su sistema nervioso, porque no pueden expresar las páginas de ese libro, las páginas donde se describe la calma, donde se describe la tranquilidad. Entonces, ¿qué páginas están activas de ese libro? Aquellas que dicen, tienes que estar alerta para ver cómo protegerte, porque realmente la epigenética nos sirve, es dinámico. Son interruptores, que a esto se le llama metilación. Metilación, sí. Efectivamente, son como interruptores que activan y desactivan esas páginas, pero por propia protección. Para realmente adaptarnos al medio en el que estamos, sea real o sea imaginario, ¿vale? Entonces, en la medida que seamos conscientes y lo trabajemos, podemos generar nuevas activaciones en nuestro ADN. ¿Se pueden entonces heredar traumas, pero también se pueden heredar adaptaciones? No se heredan traumas, los traumas no se heredan, lo que tú aprendes y copias es cómo se han adaptado tu sistema familiar a ese trauma. Por ejemplo, yo pongo siempre dos ejemplos, con un tal Carlos y una tal, ¿cómo se llame? Ana, por ejemplo, o María, da igual. Esos ejemplos son muy prácticos, cuéntanos. Pues Carlos, por ejemplo, pues su abuelo vivió en la guerra y vivió acontecimientos muy duros. Pues vivió asesinatos, emparedamientos, muchas cosas muy duras. ¿Qué tuvo que hacer ese hombre? Disociarse. Tuvo que poner un bloque de cemento para no sentir tal dolor de ver a su hermano, de ver a amigos, familiares. Entonces tuvo que poner un paramento realmente que le retirase de sentir tal atrocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que su hijo copió eso del padre. La forma de ver esa dureza, esa crudeza, hay que ver la generación de hierro. ¿Inconscientemente? Claro, los hijos copiamos siempre lo que repite nuestra referencia. Es que... Es inconsciente, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya lo haces consciente, cuando lo estás trabajando, es cuando puedes deshacerte de ello. Es decir, oye, no, esto es que me viene de aquí. Porque evidentemente el ADN no se puede cambiar. El ADN no se cambia. Lo que se debe cambiar ¿Se activa o desactiva? ¿El medio o cómo ves el medio? La adaptación, en definitiva. Entonces tú te adaptas. Lo bueno es que no se atrofia, el ADN no se atrofia. Lo bueno es que se activa o desactiva en función de en qué medio estás, haciéndote responsable. Conscientemente. El darse cuenta de las cosas es fundamental para tener una mejora en la vida, como decía Conchita, que después se ve la luz y se puede hacer. Belén, vamos a, aunque sea retraernos un poco al principio, pero hay que hablar también, estamos hablando de un programa especial del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de estos 200 años en donde han sobrevivido. ¿Sobrevivido? Cuéntanos. Pues la mujer tenía ese permiso marital, estaba, por supuesto, no teníamos derechos en esos momentos. Entonces, 200 años, ¿por qué 200 años? Porque estamos hablando de las generaciones, ¿no? De donde heredamos esa forma de adaptarse a un trauma, a unas creencias que son relativamente recientes, de 4 a 5 generaciones. Por eso menciono esos 200 años. Y esas creencias se han ido trasladando. Digamos que es un programa antiguo, una app antigua que tenemos
de nosotras mismas, nuestras creencias, en un entorno diferente, donde hay reconocimiento. Si miramos la pirámide de Maslow, al principio está la subsistencia y al final está... básicas, la autorrealización al final. Claro, pero nosotras tenemos ahora, sí, cogemos los mandos de nuestra vida, sin tener que ni dañar a nadie, podemos llegar a la autorrealización. Y ese cambio desde los años 70, has dicho antes, se ve, ¿no? Pero evidentemente llega muchísimo más tarde en los contextos rurales. Vamos a centrarnos en Jaén, concretamente, en la parte rural de nuestra provincia. Sí, bueno, aquí el control social que solemos tener, ¿no? El qué dirán. El qué dirán es una frase impactante, que la hablamos mucho. Mira, precisamente en talleres grupales, muchas personas me dicen, oye, me encantaría ir a tu actividad, pero es que vaya que me encuentra fulanita o menganito y me conocen y tal, ¿no? A pesar de que se trata todo con confidencialidad y que todo el mundo va para lo mismo, ¿no? Para trabajarse algún aspecto. Pero aquí suena mucho y sigue sonando mucho el qué dirán de mí. Y en procesos, o sea, mujeres que llevo pues potentes, reconocidas laboralmente, procesos individuales, todavía siguen con las creencias de ese software, de esa app desactualizada, que en vez de situarse en el aquí y ahora del presente, que no hay peligro alguno, que nos apoya la familia, que tal, pero seguimos con la desactualización de creencias de que si tomas decisiones eres culpable, si desatiendes a tu familia también te sientes culpable, si te vas de viaje y tomas esa decisión estás siendo egoísta. Seguimos con eso. Si me adapto a lo que tengo desde hace años y tal, estoy a salvo. ¿Qué te dice eso? Si te adaptas a lo de hace años, bueno, pues evidentemente eso te protege. Te hace pertenecer y no crear conflicto, porque es lo que se pretendía con nosotras. Oye, las mujeres calladitas, no crear ese conflicto, porque, claro, si yo soy dependiente de ti, no me interesa crear un conflicto porque me puedes expulsar o rechazar. Todavía siguen viniendo personas. A nivel legal, evidentemente se está progresando, pero sí que hay un atraso, tenemos un atraso ya. Pero bueno, ahí se va trabajando y se va luchando en eso. A nivel emocional sí va a costar todavía trabajo, ¿no? En la mujer llegar a estos niveles de, como decíamos anteriormente, ¿no? Bueno, a nivel emocional no estamos educadas emocionalmente. Yo trabajo esto en todos los procesos individuales y grupales, la educación emocional, el que se puedan expresar, el que el libro quede abierto para que haya coherencia del contexto con lo que actualmente es la mujer, soltando aquello que era de otras mujeres, que ya no es nuestro, que estamos en un contexto diferente, que no tengo que sobrevivir ahora, que tengo una carrera, que tengo un trabajo, que tengo una familia, que yo estoy puesta en el mundo igual que un hombre y que desde aquí me puedo desarrollar. Y después están esos temas psicosomáticos, en definitiva, esas somatizaciones de cómo afectan todo este tipo de procesos que han tenido muchas mujeres, que siguen teniendo desgraciadamente muchas mujeres hoy en día, y que afectan psicosomáticamente, nunca mejor dicho. Y decía Belén también, o me comentaba, la garganta, lo no dicho. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. La espalda, el cargar con todo, es decir, cada parte del cuerpo o algunos órganos del cuerpo lo asociamos, se pueden asociar a esas emociones reprimidas que decíamos anteriormente. Absolutamente, eso pues como decía con el ejemplo de Carlos, ¿no? O el que no he llegado a decir de Ana, por ejemplo, ¿no? Que ese nieto de ese abuelo que estuvo en la guerra, pues tiene problemas intestinales. ¿Por qué? Porque no digiere, porque tiene algo que no sabe, porque no sabe expresar, ni siquiera identificar las emociones. Y a través de las emociones se identifica lo que necesitas. Si no eres coherente con lo que necesites, es que estás viviendo en un modo automático y te dejas llevar y actuar. Entonces, se somatiza lo que no se expresa. El cuerpo habla lo que tú reprimes inconscientemente. Decimos que el cuerpo a veces enferma, evidentemente, por una enfermedad física, lógicamente, ¿no? Pero el cuerpo también enferma por temas mentales, desde luego. Absolutamente, absolutamente. Muchas personas con las que trabajo que pues tienen fibromialgia son conscientes de que han sido excesivamente cuidadoras, que se han abandonado a sí mismas y mismos, porque hay mujeres y hombres, hay menos hombres, pero precisamente por esa sistémica a lo largo del tiempo en que la mujer es la cuidadora y se tiene que sacrificar. Y
se perciben y se saben que han somatizado todo esto. Has dicho, bueno, sí, porque de hecho está la frase en donde no se enferma por debilidad, sino se enferma por lealtad, ¿no? Sí, Es efectivamente. así. Decías, Belén, una cuestión que es interesante, evidentemente, y que decirlo. En tu consulta llevas un tanto por ciento mucho más elevado de mujeres que de hombres, pero también Sí. van algún hombre, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué tanto? ¿Se puede cuantificar un tanto por ciento? 70, 30? Mira, en talleres grupales un 99% Son son mujeres. mujeres. Ujú. Sí, cada vez se asoman, pero siempre hay un hombre como representación frente al resto de mujeres, ¿no? Y ayuda, porque ayuda que haya hombres, porque se trabajan cosas, ¿no? Que entre conflictos que tienen las mujeres con los hombres, el que haya un hombre es fundamental también para trabajar cosas y aspectos. Y a ellos también con ellas, ¿no? Pero sí, el desarrollo personal hoy en día, sobre todo, es de la mujer. Es de la mujer, es un campo de Está mujer. cada vez más la mujer, de luego, más activada para ir a Sí, este tipo de terapias, sí, para ser conscientes del tema que tienen y sí. todo esto. Ya digo, podríamos hablar sobre el tema psicosomático pues, bastante, muchísimo, muchísimo, pues porque hay muchísima incidencia, decíamos anteriormente al principio del programa, pues a nivel de ansiedad, que afecta a nivel gastrointestinal, como decía anteriormente Belén, a nivel de incluso temas cardíacos, temas vasculares, en definitiva, muchísimas Mm, cuestiones que podríamos hablar, mm. pero ya digo, eso sería quizás para otra cuestión. ¿Cuál es el conflicto actual? En definitiva, ahora mismo, Belén, hoy podemos elegir, pero sentimos culpa, o puede la mujer elegir, pero Claro. ese sentimiento de culpa, cuéntanos. Bueno, pues precisamente todo lo que se nos ha inculcado y aquello que hemos heredado, la forma de percibirnos como mujeres, hacen bueno, que tengamos un sentimiento de culpa y no podamos tomar decisiones con arreglo a nuestra necesidad, ¿no? Oye, que si me voy con las amigas parece que estoy desatendiendo a mi marido o a mi pareja o a mis hijos parece... Es que como que si ocupamos ese territorio que siempre ha sido del hombre, estamos desatendiendo. Entonces aparece la culpa, aparece la vergüenza, aparecen muchas emociones, pseudoemociones que no ayudan. Pero esto solamente se trata de actualizar la aplicación interna, las creencias internas, trabajar con las creencias que nos limitan a las mujeres, que se trabajan y se puede perfectamente y lo estamos haciendo en consulta. Y desde aquí se toman las riendas de la vida y vas soltando ese lastre, ¿no? Pero siempre desde la comprensión, desde la identificación, la comprensión para que haya una aceptación y una transformación. Es decir, no culpar aquello de donde venimos, sino comprenderlo. Porque claro, una señora que tuvo que ser administradora, la abuela de Ana, que si no lo digo reviento, la abuela de Ana, que tuvo que procurar ser administradora de una familia de 6 hijos en la posguerra, pues ¿cómo tuvo que ser? Hiperresponsable, ¿eh? Una mujer durísima, que no había mucha hambre, mucha escasez, pues generó a una hija adaptada a lo mismo, exigente, hiperresponsable, y a una nieta que sigue igual y que no descansa, porque estaba en modo alerta continuamente y no duerme por la noche. Belén, me decía anteriormente de Abraham Maslow, ¿no? El tema del famoso teórico de la pirámide, su pirámide de necesidades básicas, hasta la autorrealización. La mujer cada día más está intentando, quiere llegar a esa autorrealización, pero quizás podríamos decir, su sistema nervioso está un poco en actitud, ese que tú dices, de alerta de supervivencia. Sí, sigue en ello. ¿Tú eso lo sigues comprobando? Sí, sí, ya digo, mujeres que son líderes en un puesto de trabajo y que a pesar de eso tienen esas creencias que las limitan y las tienen totalmente atrapadas, como cuidadoras, como, bueno, pues con todas esas exigencias adheridas que llevamos arrastrando y no se sueltan y no disfrutan de la vida, se sienten como lastres, ¿no? Lastradas, mejor dicho, y van cambiando poquito a poquito, pero a medida que van estando en el presente, en el darse cuenta, que eso, pues, por supuesto, el mindfulness y la terapia Gestalt es fundamental para eso, fundamental. Sí, porque decimos que bueno, van avanzando, están en un contexto nuevo, en el entorno que tal, la adaptabilidad cada vez mayor, pero existe ahí como una especie de ansiedad por esa adaptación, ¿no?
Claro, pero porque está desidentificada. Si no, el sistema límbico funciona de forma muy sencilla. La amígdala es la que está en modo alerta. Imaginemos una lámpara roja como las ambulancias o naranja, ¿no? Que siempre está, no sé lo que me pasa, pero tengo que estar en alerta. No sé lo que me pasa. Cuando lo identifica, descansa. Y eso es lo que pasa en los procesos terapéuticos, que la persona identifica los patrones que tienen y entonces puede relajar y estar en calma y comprenderlo y desde ahí ya transformarse. Desde luego que sí, y desde luego no sentirse ni mucho menos culpable. Por lo que me estás dando a entender, Belén, no se trata quizás de una fragilidad, sino esa memoria que decías tú, esa anatomía emocional, esa memoria emocional que está ahí, que es la que hay que ir poco a poco y cada vez más actualizando a los tiempos que corren. Y trabajándola, me imagino, ¿no? Claro. Bueno, pues en todo estamos haciendo un análisis y llevamos ya unos minutos, pero sí que es verdad que tenemos que llegar a la parte terapéutica, como quien dice, ¿no? Es decir, cómo se trabaja, cómo se rompe esa transmisión. Cuéntanos un poquito de tu experiencia también en los talleres que tú haces y tal. Bueno, pues yo he comprobado a través de todos estos procesos y por supuesto en el mío propio, en el que estuve, pues bueno, he estado desde el 2009 en desarrollo personal para mí misma y formándome, me he dado cuenta que el darte cuenta de las cosas e identificarlas, o sea, hacerlo sola es muy difícil. Puede ser, bueno, pero es un recorrido muy lento, pero cuando yo estaba acompañada me he dado cuenta de las cosas que me han mostrado, porque hay zonas ocultas que no vemos, pero yo trabajo concretamente a través del cuerpo. El mindfulness es una de las herramientas, ¿no? También pues trabajo con el movimiento auténtico del cuerpo, lo que va emergiendo. Y te vas dando cuenta, van apareciendo insights o vamos devolviendo a través de la terapia Gestalt, que a veces hay personas, hay psicólogos que le dan miedo a la terapia Gestalt, porque es muy confrontativa, es para afrontar las cosas, ¿no? Pero realmente es efectiva, ¿no? Y te ponen en realmente el contexto en el que estás y para lo que estás seas haciendo. Consciente, en definitiva, ¿no? Conciencia desde el cuerpo, desde las necesidades. Y como digo, trabajo la terapia Gestalt para esto, el coaching humanista, porque le da un punch de aceleramiento, de aceleración al proceso, y el mindfulness, porque cuando tienes ansiedad estás en una zona de conflicto, de lucha interna, que cuando tú reparas en el cuerpo y te asientas y aprendes a estar en el cuerpo, te vas habitando de nuevo. Y desde ahí ya sabes qué necesidad tienes y cómo aplicar. Y si vas en compañía, mucho mejor. Pero lo que sí, esa comprensión, en definitiva, esa interiorización de todo lo que tiene, ese ponerle nombre quizá a las emociones también, absolutamente, ¿no? Fundamental. Identificar todo te ayuda a comprender y desde ahí transformar. Poner esos límites sin culpa, ¿no? Sí, totalmente. Todo eso lo veis también totalmente. en vuestra todos terapia. Son emociones. Todos son emociones, trabajamos las emociones, les damos salida para que abramos el libro y esté completo y no nos condicione nada. Entonces es fundamental porque se va viendo la evolución de la persona y cómo se va liberando de esas creencias que ya no son suyas, que fueron adaptaciones que las protegieron, que protegieron a nuestras ancestras y ancestros, pero que yo no las tengo que portar ahora aquí, a este día, a esta actualización donde estamos en un medio seguro. Belén, ahí se ha hablado mucho, se está hablando aquí en esta misma emisora, en Gen Plus Radio, en distintos programas, se habla muchísimo de la educación emocional, niños y niñas, desde luego desde pequeñitos cada vez más, se está trabajando un nuevo legado, pero quizá en este aspecto a nivel de las niñas, y no hay que hacer esa diferenciación quizá, pero bueno, en este aspecto sí, ¿no? Se tiene que trabajar mucho también, ¿no? Cuando una madre, una tía, una abuela se trabajan, eso es lo que va a transferir, la forma de adaptarse al medio. Cuando una persona que está en un proceso de autoconocimiento, del darse cuenta y trabajarse, eso lo transfiere a la familia, ya cuentan con una educación emocional debida a la referencia, a su madre, a su abuela, a su tía. Y hay que romper cadenas. Hay que romper, es fundamental, es fundamental. La revolución está en una misma, al final, ¿no? El darse cuenta de las cosas y cuando las identificas, trabajarlas.
Y eso se trabaja, así es que nuestro cerebro es súper plástico. Y en esa comprensión, desde luego, y en esa comprensión, por eso decimos, es tan plástico que desde los primeros años, casi 5, 6, 7 años, ya hay que empezar a trabajar estos temas y se está, de hecho me consta, ya en primaria se está trabajando estos temas. Porque está claro que si no se comprende este tipo de cuestiones, las niñas de pequeñitas, al final esos patrones se pueden repetir, ¿no? Eso lo decía también, creo que Carl Jung o algo de esto, ¿no? Sí, sí, absolutamente, todo se repite porque es copiado. Entonces, en la medida que una familia se trabaja, en la medida que las niñas pues portan esa educación y ese bienestar. Que en la vida siempre hay conflictos, pero en función de cómo te enfrentes a ello, pues vas a vivir en bienestar o no. O vas a estar ocultando o vas a estar tapando de alguna manera. Y es fundamental expresarlos, expresar emociones y desde ahí qué necesidades se tienen, ¿no? Y es fundamental para el bienestar y la calma que tanto se persigue hoy en día. La canción, bueno, de Conchita, al principio decíamos que sí se puede, claro que se puede, y con este trabajo terapéutico, claro que se puede, y se debe de acudir más a este tipo de centros y de personas que en definitiva pues tratan este tipo de cuestiones. Estamos hablando de un tema muy serio, en donde parece que estamos en el siglo XXI, en el año 2026, pero que sigue habiendo, ya lo vemos todos los días lamentablemente en las noticias, estos problemas de violencia de género mayoritariamente, como decía ella también, lo tiene en su propio taller, en su propia consulta, mujeres, hombres que le tienen esos tratos hacia la mujer. Vamos a ir terminando, Belén, pero como conclusión, como memoria final, como, no sé, cuéntanos tú un poco cuáles son tus impresiones, qué es lo que piensas, qué opinas, esa revolución que de luego que tiene que empezar desde dentro, cuéntanos. Bueno, pues que simplemente abracemos como broche, ¿no? La memoria emocional que llevamos, que realmente no tenemos que rechazarla, simplemente darle las gracias porque tuvo su utilidad en aquellos momentos. Entonces, las madres, las abuelas, nuestras ancestras hicieron lo mejor que pudieron y supieron en el contexto en el que vivieron, pero que nos tenemos que hacer responsables del contexto de hoy en día en el que estamos, y para eso hay que estar en el aquí y en el ahora. Y desde ahí aprender a regularse emocionalmente, que se aprende, y es fácil, pero hay que querer, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Las leyes del karma. Primero darse cuenta, es la número 1, y después ya buscar las herramientas. Enseñar al cuerpo, pero sobre todo a la mente, a no sobrevivir, ¿no? Digo en la mujer en este caso que estamos hablando, ¿no? No hay que sobrevivir, hay que vivir el presente tal cual es. Y ahora estamos en un momento en los que estamos muy preparadas para llegar a donde queramos. Y no pedirnos permiso a nosotras, o sea, dárnoslo y no esperar a que haya leyes nuevas para nosotras, no, sino resolver como Carmen de Burgos y coger la maleta y decir, hey, pues yo me voy a un entorno que me haga feliz, o si no estoy en un entorno que me haga feliz, pues porque tengo muchos enganches en él, verlo de otra forma y trabajarlo, desde mi responsabilidad y desde mi conciencia. Bueno, pues vamos a acabar con una frase que de hecho es de Belén, o por lo menos ella me la ha aportado, y que es muy sugerente también, y que quiero que tú también concluyas con ello. Cuando una mujer se regula emocionalmente, se libera una parte de la historia. Qué fuerte, Belén. Sí, además es así. Es que un poco al final cierre de todo lo que ha sido el programa en sí. Sí, así es. Explícalo. Bueno, pues cuando una mujer se educa y se regula, se expresa a través de las emociones que siente, haciéndose responsable, sueltas esas creencias limitantes que las ancestras tenían. Entonces, una forma de darte cuenta, de ver el contexto, decir, no, yo estoy segura donde estoy, no me pasa nada, no tengo a nadie maltratándome, no hay una guerra, no hay no sé qué. Estoy en un contexto del calor familiar, en fin, habrá contextos y contextos, pero por lo menos la gran mayoría de las mujeres vivimos en un contexto agradable, amable. Entonces, cuando yo aprendo a regularme, a expresarme, a conectar con mi emoción, corto esa aplicación obsoleta que llevaba puesta. Me actualizo a lo que hay. Soy coherente y me alineo con mi estado presente. Mis recursos, mis habilidades,
mi contexto, y desde aquí me puedo desarrollar. Ya no estoy en modo supervivencia, estoy en modo, si quiero, depende solamente de mí, modo autorrealización. Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Belén López ha estado con nosotros, pero ya quiero que ella cierre. Antes de tenemos un cierre musical también, que también lo ha sugerido y de India Martínez, que me encanta a mí también esta mujer, pero lo ha sugerido Belén. Pero mirando allí a la cámara, tienes tú pues el cierre para lo que tú quieras de todo lo que hemos hablado, algo que te quede en el tintero, en definitiva, esa luz, ese sol que sale todos los días, ese se puede. Termina tú el programa. Bueno, pues si eres mujer y quieres bienestar y calma, pide ayuda. Busca ayuda porque estamos un montón de profesionales en esta tierra que estamos en relación de ayuda y queremos pues hacer que vuestro camino sea muy fácil o más fácil. Y todo es cuestión de dar ese paso. Y también te invito al 11 de marzo a las 6:30 de la tarde, que tenemos dentro de muy poquitos días en la Biblioteca Provincial de Jaén una charla participativa y pública, que es gratuita, por supuesto, que es justo hablando de este tema y donde lo voy a desarrollar mucho más, y es anatomía emocional de la mujer. Bueno, yo efectivamente ya también lo iba a decir, en definitiva, el día 11 de marzo a las 6:30 en esa Biblioteca Provincial de Jaén, junto al Parque de la Victoria, Belén López va a ampliar muchísimo más este programa de hoy tan interesante. Desde luego que creo que así lo ha sido. Belén, muchísimas gracias. Vamos a tener un cierre muy bonito, nos lo tiene ya preparado seguramente el técnico, pero ya de antemano ya terminamos con la canción, pero gracias porque por lo menos se ha dado luz a un tema que sí que se habla mucho, que hay muchísimo escrito, que cada vez hay más objetivos, más ilusiones, más tal, pero que la realidad sigue estando la que es, y sobre todo que hay esa luz, ¿no?, con personas como tú en este caso, que estáis trabajando este tema con esa sensibilidad y con lo que creo que lo hemos tratado hoy aquí también en este programa, con esa, por lo menos, delicadeza, ¿no?, con la que debe tener un tema tan serio y tan importante. Pues de mi parte, muchísimas gracias también a Antonio Sánchez Cañete, como psicólogo del que lleva también otros programas también, Jaén Plus Radio, como Los Rincones de la Mente, pero hoy el programa lo tenemos dedicado a Belén, que, por cierto, habla también de tu programa aquí, que tienes. Bueno, sí, pues semanalmente, entre jueves y viernes, dependiendo, pues tenemos el programa Aquí Ahora Mindfulness, que son aproximadamente unos 30 minutitos de práctica de mindfulness, que esto es fundamental también para estar en ese presente y alinearse con lo que sí que tenemos, con el contexto real en el que vivimos. Pues muy bien, Belén, hombre, que ya que está ella colaborando con nosotros, pues un detalle también el que nosotros tengamos que le demos a ella esa visibilidad. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes por seguirnos en Jaén Plus Radio, en este espacio especial que hemos hecho sobre un programa sobre la mujer por el 8M próximo. Terminamos con esta canción también muy sugerente y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pequeñita, a ti mujer, que calladita estás más guapa.